Hola hermanos, hoy jueves 11 vamos a rezar el Evangelio de San Mateo, Mateo 18 del 21 al 19:1. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole, Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo, Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy la iglesia festeja a Santa Clara de Asís, una santa muy conocida en nuestra iglesia, compañera de San Francisco, Santa Clara. Qué grandes santos, San Francisco y Santa Clara. Y nos trae este pasaje donde muchas veces cada uno de nosotros en su interior se debe preguntar esto que dice Pedro. Se ve que Pedro lo molestaban o tenía algún apóstol o discípulo de Jesús que realmente no lo podía ver o tragar o parecería, como diríamos hoy, capaz que le hacía bullying. Y Pedro cansado, se ve que cansado ya de todo esto, pero escuchando siempre a Jesús, esa buena noticia, eso lo que predicaba Jesús, le pregunta, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Cuántas veces? Y esto es algo que muchas veces nos preguntamos y a veces ya ni lo preguntamos, directamente nos cansamos y ya está. Donde Jesús le da una respuesta muy, muy fuerte, muy clara, siempre, en definitiva siempre es todas las veces que alguien te haga una ofensa, tenés que perdonarlo. Ese 70 veces 7 es siempre. Y cuando escuchamos eso, realmente nos hacemos un montón de preguntas. Y empezamos a pensar si tenemos que ser tontos, si dejarnos pisotear, si dejarnos, no sé, usar. Y Jesús no pasa por ahí. El perdonar muchas veces lo entendemos de una forma donde como si no hubiera pasado nada, que tenemos que perdonar de tal forma que como que la herida desaparecería o me olvido de todo. Y como digo muchas veces, el perdonar no es olvidar, es recordar sin rencor, sin ira, es saber que el hermano me falló, que me traicionó, que me robó, que me insultó, pero no tomar venganza, no hacerle lo mismo, sino el perdonar es desde el amor de Dios. Por eso Jesús después cuenta esta parábola donde muchas veces hablamos ya lo que era el denario, lo que era
cada moneda para saber la cantidad de lo que le perdona el rey a un servidor y lo que el servidor le debía al otro servidor, que era nada. Dios hace lo mismo con nosotros, nos perdona tanto, todos los días, que mínimamente nosotros desde Dios tenemos que perdonar. ¿Y qué sería perdonar desde Dios? Desde ese amor que Dios nos tiene. No por mi fuerza, porque no voy a perdonar a aquel que me lastimó, aquel que me insultó, el dolor que me causa cuando me traicionan, me difaman, me engañan, me roban, me lastiman. Y hablemos del dolor de un abuso. Esos dolores quedan grabados en el corazón, queda la herida en el corazón. Pero Dios no nos pide que olvidemos, que perdonemos 70 veces 7 los ultrajes que nos hagan, sin recordar. A ver si puedo ser más explícito, es recordar sin dolor. Y es muy difícil porque desde ahí viene el perdón. Saber que soy perdonado y desde el perdón que Dios me da, perdonar. El dolor va a estar, la marca va a estar, me va a costar un montón perdonar, mucho. Pero mirando esa cruz desde Dios es la única forma de perdonar. Eso no quiere decir que, como digo, nos olvidemos y pasó todo, ya está. Dios no pide que volvamos como si no pasara nada. Es saber que la otra persona en su debilidad, en su libertad, hizo lo que hizo. Y así como es frágil, esa persona yo también soy frágil. Así como es débil, yo también soy débil. En otras cosas, no en esas capaz, pero en otras cosas lastimo a Dios, a mis hermanos. Y muchas veces sabemos que ninguno de nosotros está limpio de pecado. Por eso volver a ver desde Dios, desde la cruz, el perdón. El perdón muchas veces tenemos que hacerlo poniendo las personas, porque no podemos, las personas a los pies de Jesús y decir, bueno, Señor, quiero perdonarlas, pero no puedo ahora, las perdono en tu nombre. Y hacer ese trabajo de ir perdonándolas, porque después el dolor, si me queda el dolor, la ira, la bronca, la injusticia, me voy a envenenar yo solo. Ojalá que no los haya confundido, porque el perdón es un trabajo desde Dios, porque no hay forma de perdonar un dolor, una herida, un ultraje, así nomás, o 70 veces 7. Es perdonarlo sin recordar, con dolor, con ira. El dolor lo vamos a tener. Y ese perdonar me lleva a que la próxima vez yo ya no esté dispuesto a aceptar ese mismo ultraje, esa misma mentira, ese mismo engaño, esa misma difamación. Te perdoné. Podemos decir buen día, hola, ¿cómo estás? Amigos no vamos a volver a ser. Pero el dolor y el perdón desde Dios nos lleva a dar ese paso de que no es que muera la persona o me queda esa ira contenida que no me deja vivir, sino que viendo su fragilidad comparada con la mía, con la que yo tengo con Dios, saber que Dios nos ama a los dos, a pesar del dolor que el otro haya hecho conmigo. Por eso perdonar siempre desde Dios. Ojalá que este Evangelio lo tomé de este lado porque, bueno, el perdón es un tema muy importante donde tenemos que ejercitarlo, pero siempre parándonos no desde nuestro dolor, porque no vamos a perdonar nunca, sino desde lo que Dios me perdona a mí. Desde esa misericordia experimentada con Dios voy a poder entender un poquito y hacer ese paso, ese ejercicio de perdonar a aquellos que me lastimaron.
Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.